En esta clase de Derecho Colectivo del Trabajo vamos a desarrollar dos aspectos fundamentales del derecho laboral colectivo: el derecho de los conflictos. La vida presenta conflictos. La pregunta es cómo intervenir para que esos conflictos no alteren la vida pacífica entre los seres humanos. Para eso existen el derecho y las normas jurídicas. Lo importante que debemos destacar es que en ese sentido, la legislación debe estar siempre al servicio de las comunidades y no legislar por pura erudición. Bueno, en este momento creo que es importante abordar otro de los grandes aspectos del derecho del trabajo en su clave colectiva y que tiene que ver con el derecho de los conflictos. Ustedes saben que si uno quisiera sistematizar al derecho colectivo del trabajo, tendría que partir en 3 o 4 grandes segmentos temáticos. El primero es el que tiene que ver con el derecho de las asociaciones sindicales, o sea, los gremios en general, su desarrollo, su constitución, su funcionamiento, los sujetos que lo dirigen y administran, etcétera, etcétera. Ese es un primer gran aspecto. El segundo tiene que ver con lo que vamos a tocar ahora, que es el derecho de los conflictos. El tercero tiene que ver con el derecho de la negociación colectiva y su producto o resultado final exitoso, que es el denominado convenio colectivo del trabajo. Si nosotros queremos entonces abordar, siquiera a vuelo de pájaro, la temática del derecho colectivo y meternos en sus entrañas, tenemos que estudiar estos 3 grandes aspectos. El derecho de los conflictos. La vida es conflicto. Es impensable concebir relaciones humanas donde no haya niveles conflictuales. Es más, sería muy difícil que los seres humanos aprendiéramos a concebir y desarrollar y valorar a la paz si no supiéramos entender que tiene que haber conflictos. Ahora, esto es un discurso, incluso de estirpe sociológica o hasta filosófica. El tema es cómo solucionar o prevenir la ocurrencia de los conflictos para que no se desmadren y alteren la convivencia pacífica entre los seres humanos o entre las organizaciones. Pues bien, para eso, entre otras herramientas, está la ciencia jurídica, está el derecho, están las normas. Yo siempre insisto que cuando el derecho no está al servicio de las comunidades y se legisla de manera vacía, solamente por erudición, pretendidamente de inteligencia para volcar en las normas, el distanciamiento entre la sociedad y el derecho es cada vez más abismal y el derecho es inútil. Se torna en un factor solamente de estudio retórico, pero no de aplicación efectiva. Y esto que acabo de decir sirve para tener muy en cuenta cuando ustedes aborden los estudios de los universos de conflicto. Hay un clásico que ustedes conocen, o por lo menos intuyen. ¿Y cuál es? El conflicto entre el sector empleador y el conflicto entre el sector trabajador. Esto es la controversia típica. En este caso del derecho colectivo, es el sector que da las fuentes de trabajo, el empresario, el empleador, representado por las cámaras empresariales, que es un sujeto colectivo, y los trabajadores nucleados y representados en un sujeto mucho más consolidado y fuerte que obviamente el dependiente aislado, que es la organización profesional de trabajadores, o sea, comúnmente denominado el gremio,
y más típicamente, de manera legal, denominado el sindicato. Pero debemos decir que si la Constitución Nacional le está garantizando a los representantes sindicales su gestión con una estabilidad especial, como pudimos haber visto en los temas discriminativos, también la Constitución dice que todo sindicato debe responder a una organización gremial libre y democrática. Y la pregunta es entonces, que dispara no solamente el interrogante, sino la reflexión, si las organizaciones sindicales, al menos en nuestro país, responden a estos cánones de la ley fundamental. Es decir, si la relación de los directivos que administran y gobiernan un sindicato X es realmente democrática con los trabajadores afiliados a quienes representan. Por supuesto, no vamos a desarrollar todo ese tema en los minutos que tenemos hoy, porque nos quedaríamos sin responder a las necesidades académicas de ustedes y a las que nosotros tenemos responsabilidad de dar. El conflicto de encuadramiento presupone, uno, qué tipo de convenio colectivo es aplicable a determinada actividad de trabajadores. Por supuesto que no es un tema menor. Ustedes imaginarán que en una empresa o en un grupo empresario es muy importante que todas las partes involucradas conozcan cuál es la fuente legal del convenio colectivo de trabajo que rige las relaciones entre esa empresa y sus trabajadores. Cuando hablamos de encuadramiento convencional, no hablamos de un encuadramiento ortodoxo, sino de una norma heterónoma que se gesta desde la negociación colectiva, comúnmente se denomina paritaria, que está mal en términos jurídicos, porque la paritaria es un organismo específico dentro de la negociación colectiva que está compuesta por miembros del sector empresario y del sector trabajador para interpretar un convenio colectivo. Pero bueno, dicho esto, esa llamada socialmente paritaria y en puridad jurídica, lo que es la negociación colectiva, es la que termina con la firma que después de un instrumento que después homologa el poder público, en nuestro caso es el Ministerio de Trabajo, que determina que aunque uno no haya intervenido en esa negociación, ni tenga la menor idea de qué se trata, digo, ya sea estando en el sector empresario como en el sector trabajador, sin embargo, esa unidad de normas, esa suerte de contrato con alma de ley, como decía Carneluti, un famoso jurista italiano, es un acuerdo de voluntades, el convenio colectivo, pero que tiene derrame general, erga omnes. Esto significa que va a tocar cada una de las relaciones individuales de trabajo. El otro tipo de conflicto, el sindical, tiene una previsión específica en el modelo sindical argentino y refiere a dos sindicatos en pugna, lo decimos sintéticamente, que están luchando por ver quién es el más representativo para representar precisamente a un determinado colectivo de trabajadores. Y eso tiene, por último, tres niveles de solución. El autogestionario entre los propios gremios en disputa, yendo a un nivel superior, por ejemplo, a una federación o confederación gremial. El segundo es el nivel dentro del poder público, con el Ministerio de Trabajo. Y por último, recurrir al auxilio de la Justicia Nacional en el fuero laboral, que es la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Muchas gracias. En el encuentro de hoy hemos explicado las características del derecho de los conflictos, partiendo en primer lugar del conflicto que existe entre el sector empleador y el sector de los trabajadores. Posteriormente, nos hemos preguntado por la calidad de la relación
entre los representantes sindicales y los trabajadores, a los que representan en términos de cuán democrática es esa relación en nuestro país. Hemos definido y caracterizado además el encuadramiento convencional y finalmente hemos mencionado los 3 niveles de solución que pueden darse frente a todo conflicto sindical.